Aleluya. Sí, Señor. Vamos, dele gracias a Dios por un momento. Señor, te damos gracias en esta hora por tu presencia. Amén. ¿Puede sentarse, amados? Bienvenidos cada uno. ¿Puede tomar su lugar? Salude a alguien que sea de lejos. Dígale bienvenido. Le damos la bienvenida a los que nos están visitando y acompañando hoy. A tu hermano José Navidad y Ray Benítez. Sí, bienvenidos. Bienvenidos. Denle un fuerte aplauso al Señor por la vida de nuestros hermanos que están hoy con nosotros. Bienvenidos. También el próximo 31 de diciembre, bueno, primero para la fecha de Navidad, ya compartimos el Thanksgiving un momento juntos como iglesia. Así que para la fecha de Navidad, pues cada quien comparte en su casa y si sobran tamales, pues ahí les encargamos. Pero el 31 sí vamos a estar reunidos aquí, el día último del año. Queremos terminar el año dándole gracias a Dios y comenzar el año dándole gracias a Dios. Amén. Siempre lo hacemos así que el día 31 de diciembre les esperamos para que vengamos juntos a las 10 de la noche. Estaremos iniciando de las 10 en adelante. Amén. Así que le esperamos el día 31. Bien, también queremos orar, darle gracias a Dios. Nuestro pastor está en Colombia, lo invitaron a compartir por allá, así que oremos que Dios lo esté usando y que lo siga usando, ¿verdad? Como lo ha hecho, que ponga de su palabra en su boca y en su espíritu. Pero también queremos orar por la familia de nuestra hermana Patti, su hermana Yolanis, el esposo, o sea, el cuñado de nuestra hermana Patti, está en el hospital. Hace tiempo atrás le dio un derrame, como un año, no sé, más o menos, o menos de un año, se estaba recuperando muy bien. Y la semana anterior, ¿verdad? Parece que fue el lunes pasado, que le dio otro derrame, lo internaron y de ahí para acá ha estado pues muy mal y los doctores pues no dan esperanzas completamente. Han dicho que su cerebro está muy mal, así que nosotros sabemos que cuando la ciencia, la medicina y el conocimiento del ser humano llega a su límite, nosotros sabemos que tenemos un Dios que no tiene límites. Nosotros hemos creído en un Dios todopoderoso que obra milagros y siempre a la luz de la Escritura lo que yo he encontrado es que debemos de creer en Dios hasta el último momento. Aferrarnos a creer en ese Dios de misericordia, de poder, de amor, ¿verdad? Pero que también al final de todo, como dijo nuestro Señor Jesucristo cuando oraba en el huerto, cuando estaba orando en los últimos días, antes de ir a la cruz, le dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Esto es lo que yo quisiera, ¿verdad? Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Así que debemos de orar al Señor con fe, creyendo que Dios puede levantar, ¿verdad? Nuestro hermano José puede obrar un milagro de sanidad en un momento. Para Dios no hay nada imposible. Pero al final también que sea la voluntad del Señor. Ahí es donde siempre tenemos que descansar. Amén. Así que vamos a orar por la vida de José, por nuestro pastor que está afuera. Oremos. Muy bien. Señor, te damos gracias en esta hora. Te pedimos, Padre Celestial, en esta mañana por nuestro pastor Agapito Rivera, ahí donde él está, en ese lugar donde está compartiendo de tu palabra. Te pedimos que lo uses como siempre lo has usado grandemente para ministrar, Señor, a otros de tu palabra y que también tu Espíritu Santo lo respalde en todo aquello que él haga para tu obra. También a la vez te pedimos, Señor, por la vida de José Rodríguez, Padre Celestial, cuñado de nuestra hermana Patti, ahí donde él está, en esa cama, en ese hospital. Ahí, Señor, ahí tú puedes obrar un milagro. Ahí te pedimos que seas con él, que te reveles a su vida, a su corazón, su alma, en su mente, en su espíritu.
habla con Él. Que Él pueda, Señor, conocerte palpablemente, que Él pueda saber que tú estás ahí con Él. Cualquiera que sea tu voluntad para con Él. Señor, te pedimos, obra un milagro. Esto es lo que nosotros quisiéramos. La familia también ardientemente espera en ti, oh Dios. Pero también ellos saben que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Por eso te pedimos, no sea como nosotros queremos. Si en tu plan y tu propósito, Señor, está levantarlo para que Él sea un testimonio de tu gloria y de tu nombre, te pedimos, hazlo, Señor, de una manera gloriosa, que no quede lugar a duda de que tú eres el Dios soberano. Pero si tiene que ser de otra manera, te pedimos solamente, dale fortaleza, dale fe, confianza, descanso, Señor, al corazón de la familia. En el nombre de Jesús, descansamos en tu voluntad y en tu soberanía. Gracias te damos porque sabemos que tú eres un Dios de amor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados, ¿pueden sentarse? Vamos a compartir, a seguir hablando acerca de la identidad del ser humano. Y yo quiero decirle que el hecho de que usted piense que es lo que es, o otros dicen que es lo que es, realmente nosotros no somos lo que nosotros queremos, otros piensan de usted. Nosotros somos lo que Dios dice que somos. Amén. Sabe que nuestra identidad determina nuestro comportamiento. Escuche, nuestra identidad determina nuestro comportamiento. En otras palabras, como tú te percibes, como tú crees que eres, así es como vas a actuar. Hay gente que se percibe, no sé, de una manera, no sé, se sienten superior a otros, ¿verdad? Y así actúan. Esa es su actuación, esa es su manera de hablar, de dirigirse a otros, porque así se perciben ellos. En cambio hay otros que se perciben como que no valen nada, como que nada pueden hacer y así es como ellos viven. Por eso es que nuestra identidad determina nuestro comportamiento. Pero, amado, nosotros no somos lo que otros han dicho en el pasado, ni siquiera somos lo que nosotros mismos pensamos, sino como hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Nosotros somos lo que la Escritura dice, lo que Dios ha dicho que somos. Así que la identidad es todo aquello en lo cual nosotros, tú y yo, tenemos esa cercanía, esa etiqueta. Por ejemplo, si le preguntan a usted, ¿quién es usted? ¿Qué puede responder? Bueno, yo soy, no sé, Pepe, María, no sé, ¿verdad? Pero realmente ese no es usted. Ese es el nombre que le pusieron, ¿verdad? Porque antes de que usted tuviera nombre, usted ya era, ¿cierto? Wow, nació un niño, ¿verdad? Bien bonito, bien gordito, o bien flaquito, como haya nacido. Y después le asignaron un nombre para identificarlo, ¿verdad? Para que usted respondiera. Y el niño comienza a crecer y él no sabe a quién le hablan, hasta que iba identificando que ese es el nombre que le pusieron a él. Pero ese es el nombre con el que lo asignaron. Si le pregunto qué es, bueno, usted dice, yo soy arquitecto, yo soy doctor, yo soy plomero, yo soy carpintero, yo soy cocinero, ¿verdad? Ese no es usted. Esa es una función, es un trabajo, una profesión que usted desarrolla. ¿Sí me entiende? Ese no es usted. Ese es el oficio que usted escogió o que le tocó, ¿verdad? Pero eso no es usted, yo tampoco. Eso es lo que hacemos. Entonces, ¿qué somos realmente? ¿Quiénes somos? Entonces, la identidad, esas son cosas con las que nosotros nos vamos identificando. Usted dice, bueno, yo soy padre de familia. No, pero antes de que fuera padre de familia ya eras alguien, ¿verdad? Yo soy esposo. Bueno, antes de que fuera esposo ya eras alguien. Así que,
¿qué es lo que nos define? Pero se da cuenta que esos títulos son roles de la vida en los cuales nosotros nos vamos identificando. Y el problema es que vamos cambiando la verdadera identidad que Dios nos ha dado y vamos adoptando otros nombres, títulos, etiquetas, sobrenombres que la sociedad se ha encargado también. La cultura también se ha encargado de darnos. Y nosotros nos vamos creyendo eso. Así que por eso es que nuestra identidad determina nuestro comportamiento. Bien, 2 de Corintios, mire, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, hay un texto base con el cual vamos a comenzar. Y para que usted y yo, como hijos de Dios, volvamos otra vez a retomar nuestra verdadera identidad, porque esto ha sido un problema de toda la vida, que nosotros hemos ido tomando actitudes, estilo de vida, según la identidad que hemos tomado. Y eso ha ido cambiando, moldeando nuestro comportamiento, amados. Pero eso no somos. Mira lo que dice la Escritura. 2 Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Esto es lo que dice Dios, esto es lo que dice la Escritura. Pero es cierto que aunque seamos nueva criatura, aunque hayamos nacido de nuevo, sabemos que somos hijos de Dios, muchas veces no nos sentimos así. Muchas veces ni siquiera nos comportamos así. Entonces, ¿por qué nos comportamos muchas veces diferente? Porque, otra vez, esa identidad que está bien plasmada muchas veces en nuestra humanidad es la que a veces, en ocasiones, predomina. Y por eso actuamos conforme a esa identidad. Y nosotros decimos que eso somos. Y a veces está tan arraigada esa identidad más que la identidad celestial como hijos de Dios. Pregunto yo, ¿qué es más importante, la identidad humana o la identidad celestial? Pero mire, voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos son mexicanos aquí? Levanta la mano. Porque aquí la mayoría, ¿verdad? Son mexicanos, ¿verdad que sí? ¿Cuántos son de Honduras? Levanta la mano. Mire, qué rápido, ¿verdad? Del Perú. Mire, ahí están, ahí están. De Brasil. Ah, no podía faltar. Ahí está mi hermano, levantando la bandera. De Nicaragua, mire también. Salvador. Pero mire, hermano, yo le aseguro que cuando nosotros nos identificamos con la nacionalidad que orgullosamente hasta decimos, ¿verdad? ¿De dónde es usted? Orgullosamente. Y dice su país, ¿verdad? Ajá. Yo le aseguro que peleamos más por la nacionalidad terrenal que por la nacionalidad celestial. Porque cuando empiezan a hablar mal de su país, oiga, usted se le cambian los colores, ¿verdad? Le sale el hombre viejo que trae dentro y usted quiere pelear con todo el mundo. Porque usted está peleando por una identidad. Yo le conté hace mucho tiempo cómo el Señor me transicionó y me quitó lo mexicano. Y yo jugando a veces le digo a mi esposa, mira, nuestra presidenta está apoyando y dando esto, y jugando, pero realmente fue una experiencia, ya lo he contado en otras ocasiones, terrible, hermano. Cuando alguien estaba hablando mal de los mexicanos atrás de mí, y de verdad yo en mi mente, yo ya hasta lo había matado al hombre. Pero en ese momento yo dije, bueno, pero ¿y si eso pasa? ¿El presidente de México se va a dar cuenta? Por defender el nombre. Él no estaba hablando de mí directamente, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros peleamos por una identidad, amado. Ese día yo moría a mi nacionalidad y yo dije, realmente lo que somos hijos de Dios. Y a veces estamos tan orgullosos de nuestra nacionalidad humana y no de la celestial.
¿Ve? ¿Se da cuenta? Ese nada más para que, porque yo sé que a todos les gusta, mayormente los que les gusta el fútbol, ¿verdad? Cuando juega México, por ejemplo, con Honduras. Sí, hermano, nosotros sabemos que siempre México le gana a Honduras. ¿Ve? ¿Se da cuenta? Miren la nacionalidad. Los de Honduras dicen que no es cierto. Y ahí empieza a salir la identidad. ¿Verdad? Sí. Hace muchos años yo recuerdo que cuando comencé, había unos muchachos que les gustaba, después de la iglesia, y se iban a jugar fútbol, les gustaba mucho el soccer, y había un partido, y resulta que estaban en las finales, los equipos de ellos dos y de sus países, y se sentaron a comer, a convivir, a ver el fútbol y todo. Amados, eso terminó en pleitos, se agarraron a golpes. Eso pasa hasta en las mejores familias, ¿verdad que sí? Pero usted puede ver así, con ese pequeño ejemplo, la identidad que venimos arrastrando. Porque por cultura, primero la nacionalidad donde usted y yo nacimos. Segundo, la familia en que usted y yo crecimos. También nos pusieron etiquetas, ¿verdad? También nos pusieron sobrenombres. También nos pusieron esos sobrenombres en cada uno de nosotros que nos fueron marcando. Pero la Escritura dice que si alguno está en Cristo, ahora es que ya no es mexicano, ya no es hondureño, ya no es nicaragüense, ya no es del Perú, ya no es del Brasil, ya no es de ningún lado, ahora es de Cristo. Le pregunto, ¿estará dispuesto usted a cambiar de nacionalidad? ¿Sí? ¿Renunciar a su nacionalidad terrenal para abrazar la celestial? Pues, hermano, es que tenemos que morir a todo. ¿Sí o no? Bien, pero aunque estamos en Cristo, el ser humano cuando pecó en el huerto del Edén, Adán y Eva fueron tentados, escuche, en su identidad como hijos de Dios. Y ahí fallaron. Y ese día el hombre se comenzó a degradar. Cuando fueron expulsados del jardín del Edén, usted ve más adelante el relato, Caín mata a su propio hermano. Y ya los hombres comenzaron a degradarse. Y se llenó de pecado toda la tierra. Dios decide terminar con todo. Y aún que Noé y su familia, Noé había hallado gracia delante de Dios, sale del arca, planta una viña, ¿verdad? Hace vino, se emborracha y hace cosas que no debería de hacer. Y de ahí, hermano, la humanidad sigue, porque el pecado está ahí en los genes. Así que el ser humano se ha ido degradando cada vez más y peor, amado. Esta generación, escuche, esta generación cada vez más usted la va a ver degradándose de mal en peor. Dice la Escritura que nosotros debemos de vivir piadosamente en esta generación mala y pecadora. Pregunto, ¿recuerda usted los días de su padre, su padre y su madre, ¿verdad? Si usted todavía los tiene, ellos escucharon o miraron, por ejemplo, la ideología de género, cambio de género, todo eso? ¿Se imaginaban ellos que iba a haber esto? ¿Verdad que no? Nunca. Si mis padres estuvieran vivos, mi padre, y yo le contara esto, no me creería todo lo que existe hoy. Mira a tal grado cómo se ha degradado la identidad del ser humano, esa integridad, ese valor que Dios le ha dado. Romanos capítulo 18. Perdón, Romanos capítulo 1, verso 18. Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo nos ayuda a entender un poquito. Vea su Biblia, por favor. En el verso 18, capítulo 1 de Romanos, dice que porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra ¿qué? Impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. En otras palabras, el ser humano, amado, no tiene excusa dentro del corazón del ser humano, aunque sea muy en el fondo, aunque el hombre trate de negar que hay un Dios existe. Eso es lo que dice el libro de Proverbios, ¿verdad? Dijo el necio en su corazón, no hay Dios.
Y hay gente que se atreve a negar la existencia de que hay un Dios creador, ¿verdad? Se dice que de la nada, nada puede existir. Entonces, solamente hay un Dios creador, ¿verdad? Que puede traer todo a la existencia de la nada, porque Él es el Dios todopoderoso. Así que Él no es un Dios creado. Y se necesita mucho más fe para creer y comprobar que no existe un Dios que para rendirse a creer y saber que todo lo que existe tiene un origen y tiene un propósito. Yo ya le he dicho en otras ocasiones, voltee a ver a donde usted quiera. Todo lo que existe, todo artículo, todo lo que usted mira, tiene un origen, una razón de ser, un propósito. Y entonces tiene que haber un originador, tiene que haber alguien, un creador detrás de todo eso. Pero dice aquí que lo que se conoce de Dios, Dios se lo dio a conocer, se lo manifestó. Verso 20, porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad se hace claramente, ¿qué? Visibles, desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Ve? ¿Se da cuenta cómo aún la palabra del Señor le dice al hombre que no tiene excusa? Porque todo ser humano, dentro de su corazón, aun cuando está en dificultades cerca de la muerte, cualquiera, ¿sabe que hay un sentido de eternidad dentro del corazón del hombre? ¿Por qué cree usted que buscan la eterna juventud? ¿Por qué cree usted que buscan vivir muchos años? Hay un sentido de eternidad. La Escritura dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Es el libro de Eclesiastés. Sin que alcance a entender la obra de Dios. El hombre no va a alcanzar a entender, pero hay un sentido de eternidad dentro de él. Pero sigue diciendo, verso 21, mire, el hombre no tiene excusa. Verso 21, pues sabiendo que, ¿ves? ¿Se da cuenta? No solo Dios se ha manifestado, se ha revelado, el hombre no tiene excusa. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que, ¿qué fue lo que hicieron? Se envanecieron en sus razonamientos. ¿Qué es envanecerse? Bueno, vano significa vacío, hueco. Cuando usted abre una nuez o un cacahuate, es más el ejemplo más claro. Cuando usted quiebra un cacahuate, ¿verdad? Vienen de a dos, así las dos bolitas, y quiebra, y no hay nada. Eso se llama vano, vacío. Entonces dice que el ser humano no le glorificaron, sino que se envanecieron, se vaciaron de su razonamiento. O sea, ya no razona el ser humano, se va degraduando. Si su necio corazón fue entenebrecido, a tal grado que esto es el resultado, verso 23. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. En otras palabras, en vez de darle gloria y honra a Dios, hoy honran al otro hombre. El deseo de Dios era que Dios debería ser honrado y glorificado en todo momento y en todo lugar por su pueblo. Pero el hombre decide cambiar, quita a Dios de frente de él y ahora honra al hombre. No solo al hombre, aves, animales cuadrúpedos, reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Así que el hombre decide voluntariamente negar a Dios, negar la existencia de Dios, y comienza a honrar a otro hombre, a los animales, los reptiles, las aves y cualquier otra cosa. Amado, cualquier cosa cabe para adorar si usted y yo quitamos la adoración a Dios. Cualquier cosa cabe.
Por eso es que no tiene límite el desenfreno y la degradación del ser humano. Y la única respuesta es que el hombre vuelva otra vez a Dios, recupere su identidad en Cristo, conforme al modelo, al diseño que Dios lo creó. Dice que cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y su semejanza. ¿Para qué? Para que reflejara la imagen de Dios. Por eso es que hoy en día podemos ver la humanidad y podemos preguntar, ¿la humanidad hoy en día realmente refleja a Dios? Génesis capítulo 37, desde el 37 hasta el 50, usted y yo encontramos la historia de José. Un joven que a sus 17 años, escuche, porque muchas veces tenemos la excusa, los niños son muy inteligentes, dicen, no, es que estoy chiquito, ¿verdad? Cuando lo ponen a hacer algo, todavía soy un niño. Y cuando ya quiere salir y hacer travesuras, dice, ya estoy grande, ya tengo mayoría de edad. Y nosotros caemos a veces en ese juego. Decimos, no, no lo pongan a hacer esto porque está chiquito. Pero escuche, Dios ha usado hombres, ancianos, mujeres, niños, para su gloria y su nombre. En Génesis capítulo 37 encontramos la historia de José. Usted recuerda, José llamado el soñador, ¿verdad que sí? ¿Le suena? Mire, tanto es así que esa etiqueta hasta nosotros ya la conocemos. ¿Quién es José en la Biblia? Hay muchos. ¿Hay alguien aquí que se llama José? Bueno, pero no estamos hablando de José, estamos hablando de José el soñador. Hay una etiqueta que se le puso ya a este muchacho. ¿Por qué? ¿Por qué le llamaron José el soñador? ¿Por qué lo registró así? Bueno, porque este joven tuvo un sueño y ataban manojos en el campo y todos los manojos alrededor, había todos los manojos, el de él estaba en medio y todos se inclinaban hacia el de él. Y entonces sus hermanos le empezaron a tener envidia, le empezaron a tener odio. Y después él cuenta otro sueño a sus padres y les dice, ¿sabe que la luna, el sol y 11 estrellas se inclinaban ante mí? Ya no dijo ante mi manojo, ahora dice ante mí. Y su padre lo reprendió. Imagínese, su padre lo ignoró, lo reprendió. Y le dijo, ¿qué? ¿Acaso tus hermanos, tu madre y yo vendremos a postrarnos delante de ti en tierra? ¿Qué es esto? Y de ahí le ponen la etiqueta. Ahí viene el soñador. 17 añitos tenía este joven. Pero dice que su papá lo mandaba para que fuera a ver a sus hermanos, que eran los mayores, estaban trabajando, cuidando las ovejas. Le dijo, ve con tus hermanos, tráeme el reporte, ¿cómo están las ovejas? ¿Cómo están tus hermanos? Así que él iba y él traía el reporte. Cuando lo veían, sus hermanos le tenían envidia, sus hermanos le tenían odio, sus hermanos querían matarlo. De hecho, cuando en una de esas ocasiones él va a verlos, lo toman y lo quieren matar. Y dice, mira, ahí viene el soñador. La etiqueta, ¿verdad? Ahí viene el soñador. Vamos a matarlo y vamos a ver qué pasa con sus sueños. Y cuando ellos quieren matarlo, dice que Rubén, el mayor, por tratar de librar su responsabilidad de él mismo, porque qué cuenta le va a dar al papá como hijo mayor, y entonces le dice, no lo matemos, mejor vamos a venderlo a los madianitas, a los compradores de esclavos. Y lo meten en una cisterna, pero mire qué glorioso, que cuando Dios tiene un propósito y un plan divino con cada persona, Dios prepara todas las cosas, las personas y todo lo necesario para que ese propósito se lleve a cabo. Y cuando lo quieren matar, primero la intención de matarlo lo meten en una cisterna, pero esa cisterna, ellos creían que estaba llena de agua, pero esa cisterna estaba vacía. Porque Dios es así. Ahora, lo venden como esclavo, y cuando llega como esclavo, él lleva una mentalidad de que él es un hijo especial. Su padre le puso una túnica de colores, es un hijo amado. Él tiene sueños, visiones que Dios le ha dado, que Dios lo va a engrandecer, que Dios lo va a levantar. Él no sabe. Si tú sabes que Dios está contigo, no importa las circunstancias no vienen para cambiar tu identidad, vienen solamente para redefinir tu identidad, para fortalecer quién eres, para llevarte el propósito de lo que Dios dijo que te llevaría. Solamente.
Y él nunca permitió que el desprecio de sus hermanos, hemos escuchado historias, amado, familias que están al parecer muy bien, pero cuando muere papá y mamá, los hermanos hasta llegan no a odiarse, a veces hasta matarse. Se pelean por las herencias y por los tierras, cosas terrenales. Y oiga, qué feo eso, ¿no? Ahí usted puede ver su identidad, en donde estaba puesta su mirada, su vida. La vida del hombre no consiste en las cosas que posee, dijo Jesús. Bien, entonces José ahora lo mandan y lo venden como esclavo, pero él sabe que él no es un esclavo, ¿verdad que no? Lo vendieron, lo compraron como esclavo. Potifar, el general de la guardia de Faraón, allá en Egipto, ese Potifar lo compra. Imagínese que a usted lo vendan como esclavo y lo compren como esclavo. La pregunta, ¿usted es un esclavo? No, usted dice no. Yo soy libre, soy amado por mi padre, me hizo una túnica de colores. Pero ahora él está en otro lugar, en otra tierra, otro lenguaje, otra comida, otra cultura, otras palabras, otra enseñanza. Y ahí está José el soñador. Mantiene su sueño, mantiene su esperanza, porque él sabe que Dios está con él. Y ahí es probado en su confianza, en el trabajo, y su amo Potifar, mira que todas las cosas que él hacía, Dios las hacía prosperar por mano de José. Y su amo Potifar empieza a ver que, oye, esto está bueno, este siervo hace multiplicar todo. Le doy un costal de maíz y me devuelve 100 al final de la cosecha. Y lo empieza a poner, a promover. Y después del tiempo, lo deja encargado de todo. ¡Qué glorioso! Que no solo José sabe que Dios estaba con él, pero esto es lo importante, que también la gente a su alrededor comenzaba a darse cuenta que Dios estaba con José. Su patrón sabía que Dios estaba con José. ¿Sabe tu patrón que Dios está contigo? Que mira a nuestro patrón. Y ahí, aunque escuche, en esa identidad de siervo, de esclavo, la mujer de Potifar quiere tentarlo, quiere tener relaciones con él, lo agarra de la ropa y sale huyendo él, porque él dice, ¿cómo haría este gran mal a mi Señor que me ha confiado todo y pecaría contra Dios? ¿Por qué? Porque otra vez, él sabe su identidad. Siendo un joven, él sabe que está lejos. Ahí nadie lo puede ver, ahí no hay nadie que pueda darse cuenta, pero él mantiene su integridad. Esto es lo que hace diferente al Hijo de Dios y a aquel que no tiene temor de Dios. Amado, que aunque nadie te ve donde quiera que estés, escucha, alguien dijo, pero es que aquí nadie te ve, tú puedes hacer esto, nadie te ve. No, pero yo sí me veo y Dios sí me ve. Eso es integridad para con tu Dios. Por eso es que Dios estaba con él. Porque él sabía quién era realmente. Él no hacía las cosas por quedar bien con la gente. Él hacía lo que hacía porque sabía que tenía un llamado de Dios para ser alguien muy especial y diferente. ¿Cuántos han sido llamados por Dios? Amado, no ha sido llamado usted para cosas chicas, ha sido llamado para cosas grandes. Imagínese, ser hijo de Dios, eso es un privilegio tan grande, pero también un compromiso. Y este joven, aunque ahí desechado, ignorado por su padre, odiado por sus hermanos, despreciado, ahí cada escenario, cada cosa que le va ocurriendo a él, escuche, en lugar de perder su identidad, cada vez se refuerza. Él mantiene su integridad y eso es lo que tenemos que hacer usted y yo. Mantener nuestra posición de lo que somos en Cristo ante los embates de este mundo, ante cada circunstancia, cada tentación, cada problema, cada situación. Y José ahora lo meten a la cárcel. Usted sabe la historia. Lo meten a la cárcel injustamente. El soñador ahora está encarcelado. ¿Le ha pasado cosas injustamente? ¿Lo han acusado de cosas que usted no ha hecho? ¿Verdad? Pero más sin en cambio, él se mantuvo, ¿qué? Íntegro, firme en su identidad. Él sabía quién era.
Sabía que Dios lo había llamado para algo. No sabía cómo, ni cuándo, ni cuál sería el proceso. Pero aún en la cárcel, escuche, el carcelero, el encargado de la cárcel, qué tremendo, que este hombre se dio cuenta que Dios estaba con José. No solo su patrón. Ahora el carcelero se da cuenta que Dios está con José. Quiere decir que donde quiera que este muchacho va, todo el mundo se entera, sabe, mira, puede percibir que ese muchacho es diferente, que hay un Dios que está con él. Aunque esté en la circunstancia más difícil, no perdió su identidad. El carcelero, ¿sabe qué hizo? Lo mismo que hizo su amo Potifar. Le dejó el cargo de todo. Le dijo, muchacho, me voy a agarrar unas vacaciones, una semana entera, te encargas de todo. Yo veo que tú eres muy bueno para hacer esto. Donde quiera que lo pongan. Esos escenarios, amados, solamente era para llevarlo al final del propósito. Llegar a ser, se imagina, el gobernador, el segundo en Egipto, el país más grande del imperio de todo el mundo en aquel tiempo. Y no solamente Faraón, no solamente el carcelero, pero ahora el mismo rey de Egipto se da cuenta que Dios está con José. No solo es un muchacho que interpreta sueños, no solo que habla bonito, sino que es un buen administrador, es honesto, es fiel, es íntegro, es un hombre que mantiene su identidad, integridad, su fe a su Dios. Amado, eso lo hizo grande. Por eso el rey le dio el anillo, le dijo, solamente aquí en el palacio yo soy mayor que tú, pero saliendo de las puertas para allá, nadie va a mover un dedo si no es por ti. Ese es un Dios poderoso que respalda a un hombre. Y usted encuentra en la Escritura la razón por qué. Porque Dios estaba con José. Pero ¿sabe qué? José estaba con Dios. Esa es la gran diferencia. Así que usted puede leerlo, esta historia, Génesis 37. ¿Se puede imaginar que desde el 37 hasta el 50 dedica la Escritura, la Biblia, todos estos capítulos? Léalo en casa, yo sé que se va a gozar con esto. Pero ¿por qué José el soñador? Él no era el soñador. Esa fue la etiqueta que le pusieron, ¿cierto? Él no era eso. Él no era un soñador. Él era un hombre que Dios le había llamado a cosas grandes en medio de un mundo de odio, de etiquetas. Para ellos era José el soñador. Yo me imagino que cuando llegan a Egipto y le dicen a su padre Jacob, ¿sabes qué, papá? Encontramos a José el soñador. ¿Se puede imaginar? Pero ese ya no era José el soñador. Ahora él estaba viviendo el cumplimiento de lo que Dios le había revelado. ¿Quién era? Entonces, amado, lo que quiero decir es que el mundo te va a poner etiquetas, aún en la familia, en los hogares, aún los padres. Muchas veces hablamos cosas a los hijos que muchas veces pueden marcarlos. Pero tú y yo no somos lo que otros dicen que somos. Nosotros somos lo que Dios dice que somos. Mira, el pueblo de Israel, Dios lo sacó de Egipto, ¿cierto? Estuvieron esclavos por 400 años. Una mentalidad que se fue estableciendo generación tras generación. Esclavos, morían esclavos, nacían esclavos, vivían esclavos, se fue sembrando, se fue metiendo en todas esas generaciones, 400 años esclavos. Cuando Dios decide sacarlos, viene Moisés, abre primero las 10 plagas. ¿Se puede imaginar? 10 plagas en Egipto con el poder de Dios. Y luego abre el mar en seco para que pueda salir el pueblo de Israel con tantas señales y prodigios. No solo eso, sino que miraron destruidos los egipcios cuando se cerró el mar. Miraron las proezas de Dios. Se les acabó la comida y empezaron a pedirle a Moisés comida. Y entonces Dios comienza a hacer descender el maná del cielo. Se les acabó el agua que llevaban y ahora Dios les da agua de una roca. O sea, alimento del cielo y agua de una roca. Y con todas las proezas que han visto, todas las señales, ¿se puede imaginar? Yo muchas veces pensaba y decía, no, hombre, yo con solo ver el mar abierto, yo con eso hubiera tenido. Pero no es cierto, amado. ¿Sabe?
muchas veces nosotros, cuando hemos traído, arrastrado ya muchas etiquetas, muchas diferentes máscaras de identidad en nuestro corazón, bien sembradas por muchos años, es difícil quitarlas. Por eso es que arrastramos lo que arrastramos. Aunque eran libres físicamente, habían salido de la esclavitud de Egipto. Pero ¿sabe que en el desierto, sabe qué mostraba su corazón? Que Egipto no había salido del corazón de ellos. Eran libres físicamente, pero no eran libres en su voluntad, en su corazón. Ellos seguían amando a Egipto. Hay un momento donde le dicen a Moisés, Moisés, ¿por qué nos sacaste a morir al desierto? Allá estábamos mejor, supuestamente ellos. Allá comíamos cebolla, rábanos y aquí no hay nada que comer en el desierto. Y no solo eso pensaban, dijeron, sino que en una ocasión arman un grupo y quieren regresar otra vez a Egipto. Y escuche, antes de regresar, Dios ahí mejor los mata. Se abre la tierra y se los traga. Qué increíble. Porque Dios lo va a llevar a su pueblo adelante y tiene que ir cortando y quitando de nuestra vida lo que tenga que quitar para llevarte al lugar donde Él te quiere llevar. Esto es duro y es doloroso decirlo, pero es más difícil cuando tú lo vives. Dios te tiene que ir depurando, te tiene que ir quitando muchas cosas y muchas ocasiones de una manera que a ti no te gusta. Pero el propósito es que Dios te va a llevar a donde Él dijo que te va a llevar. Así que ellos renegaron por mucho tiempo en ese caminar. Necesitaba que su corazón fuera depurado y que Egipto saliera del corazón de ellos. Por eso que nosotros somos libres por Cristo, ¿verdad? Conoceréis la verdad y la verdad. Bueno, conocemos el texto. La pregunta, ¿conocemos la verdad? ¿Cuántos conocen la verdad? Cristo dijo, yo soy la verdad. ¿Sí? ¿En serio? ¿Somos libres? ¿Conoceréis la verdad y la verdad los hará? Y entonces, ¿por qué repetimos patrones de etiquetas? ¿Por qué repetimos cosas en nuestra vida? ¿Sabe por qué? Porque hay ciertas áreas en nuestra vida que todavía esas etiquetas están marcando esa identidad de lo que la sociedad, nuestros padres, la cultura, la familia y lo que aún nosotros decidimos ser. Tenemos que depurarnos de todo ello. Cristo dijo, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Cristo es el camino que el hombre perdió. ¿Sabe cuál camino perdió el hombre? El camino hacia Dios. Cuando fue expulsado del huerto del Edén, el hombre ya nunca pudo regresar a Dios por ese mismo camino. Dios puso unos ángeles que revoloteaban. Había una espada que cuidaran el lugar y una espada que se revoloteaba por todo lado, una espada encendida, para evitar que el hombre regresara en la misma condición y por el mismo camino. El hombre no podía regresar al huerto del Edén en la condición de pecado. Y segundo, por ese camino no. Por eso Dios nos abrió un camino nuevo y amplio y vivo, dice la Escritura. Ese es el camino. Por eso dijo Cristo, nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino. Ese camino que ahora ya no puede el hombre llegar a Dios, yo soy el camino. La verdad, también, yo soy la verdad. La verdad que perdió Adán y Eva en el huerto del Edén y lo cambiaron por la mentira de Satanás cuando les dijo la serpiente, no moriréis. No pasa nada. Y muchas veces usted y yo nos creemos esas mentiras, ¿verdad? Amado, casi todos sabemos lo que tenemos que hacer, lo correcto, y muchas veces lo cambiamos por cualquier otra cosa. Queremos el shortcut, queremos hacerlo más fácil, ¿no? Y ahí es donde nos metemos en problemas. Pero tú sabes que tú sabías lo que tenías que hacer, que era lo correcto. Él es la verdad y Él es la vida. ¿Cuál vida? La vida que perdió Adán y Eva. Fue cierto lo que les dijo Dios, el día que coman ciertamente morirán. El hombre murió espiritualmente. Muchas veces no nos miramos como nosotros lo que realmente somos. En Jueces capítulo 6 tenemos una historia que usted conoce, Gedeón.
En esta época los madianitas venían y atacaban al pueblo de Dios y les quitaban la cosecha, sembraban y solamente sembraban para otros, muy parecido. Hoy llega, verá, no sé, los narcotráficos y todos esos que llegan a quitarle las cosechas a la gente y todo. Bueno, esto no es nuevo. Esto llegaban los madianitas y hacían eso con el pueblo de Dios. Pero había un joven llamado Gedeón. Ese se iba temprano, no solo temprano en la mañana, pero antes de que la cosecha estuviera lista. Y comenzaba a cosechar lo que podía y comenzaba, ahí estaba él trabajando y lo escondía para que su familia tuviera comida. Y Dios se le aparece, Dios viene, un ángel y le dice, Gedeón, varón esforzado y valiente. Y él voltea y dice, bueno, ¿a quién le hablan? ¿Quién es esforzado? ¿Quién es valiente? Él andaba con miedo ahí, cuidándose que no le cayeran los secuestradores, los que cobraban el piso y todo eso. Le dice, sí, tú eres esforzado y valiente. Porque lo que estaba haciendo se necesitaba valor. Se necesitaba esfuerzo. Por eso la palabra del Señor dice, esfuérzate en la gracia, le dice Pablo a Timoteo, que es en Cristo Jesús. Debemos de esforzarnos. Y entonces Gedeón no se mira como es. Le dice el ángel, tú vas a libertar a tu pueblo. ¿Cómo? ¿Yo? ¿Pero cómo? ¿Con qué? No tengo armas. Soy el menor de la casa, somos pobres. Miren la mentalidad que nos han transmitido. Hay hijos que han escuchado siempre en su casa, no, es que en esta casa somos pobres. Es que no tenemos, no hay dinero. Siempre, toda la vida, le piden algo al padre, hijo, no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero, no tenemos, somos pobres. Y se va sembrando esa mentalidad. ¿Sí o no? Una tras otra, y ahí va esa etiqueta. Y Gedeón creció con eso. Bueno, a tal grado que ni se consideraba él valiente, pero ahí andaba, arriesgando su vida. Pero Dios sí lo vio como lo que él era, esforzado y valiente. Por eso, amado, ni siquiera te creas las mentiras de la gente, ni las tuyas mismas, porque tú ni siquiera tú eres lo que tú crees que eres. Tú eres lo que Dios dice que tú eres. Deja de creerle a la gente que te quiere poner etiquetas, sobrenombres. No, tú eres una tonta, no sirves para nada. A veces le dicen así a las esposas. O al esposo. No, esto no sirve para nada. No arregla nada en la casa. Nomás llega, come, se sienta en el sillón y ronca. No hace nada. Y las etiquetas que nos han ido implantando, amado, muchas veces se los llega a creer la gente. Mira, en Juan capítulo 21, vamos acercándonos al final. Juan capítulo 21. Usted encuentra aquí la historia de Pedro, después de que niega a Jesús, ¿verdad? Pedro niega a Jesús. Le había dicho, Señor, si es posible, yo moriré contigo. Yo no voy a permitir que nada te pase. Yo estaré contigo. No, Pedro, tú me vas a negar. 3 veces me vas a negar. Y él dice, no, Señor, yo no te voy a negar. Yo voy a estar aquí y si toca morir, yo muero contigo. Y todos dijeron lo mismo, ¿verdad? Pero el que queda registrado siempre es el primero, ¿verdad? Que empieza a hablar. Pedro. Y ahora Pedro niega a Jesús cuando lo arrestan y le dicen, ¿tú estabas con él? Dice, no, yo no estaba con él. Ni lo conozco. Sí, tu manera de hablar te identifica. Sí, identidad, tu manera de hablar. ¿Qué oyen los demás cuando hablamos? ¿Te identifican más con la gente del mundo? ¿O te identifican cuando oye, tú hablas diferente? ¿Tú vas a una iglesia? ¿Tú eres cristiano? ¿O ni siquiera se dan cuenta? ¿Verdad? Eres de la secreta. Pero él lo identificaron, le dijo, tú andabas con él. Es más, tú hablas como él. Que no, ya le dije que no lo conozco. Y un familiar de aquel hombre a quien le había cortado la oreja, Pedro,
le dijo, yo te vi con él. Tú andabas con él, tú eres de ellos. Dice la Escritura que no solo negó a Jesús, sino que empezó a maldecir, ¿se puede decir? A jurar. Y dijo, mira, por esta, Diosito Santo, ¿sabe que no es? Lo juro. Bueno, si fuera mexicano hubiera hecho así, ¿verdad? Lo juro. Y no solo eso, empezó a decir maldiciones para que, según él, le creyeran. ¿Se puede imaginar cómo se sentía Pedro? Después, cuando están encerrados y le dice Pedro a todos, están ahí atemorizados, escondidos, ya no saben qué va a pasar con Jesús, ya lo crucificaron, están en la sepultura. Él dijo que iba a estar el tercer día, es el tercer día, pero nada pasa y aquí estamos encerrados. Y Pedro, siempre tiene que haber uno, ¿verdad? Siempre hay uno. El problema es que muchas veces nosotros somos seguidores de los hombres antes que de Dios. Y Pedro dice, yo no sé ustedes, muchachos, pero yo voy a ir a pescar. ¿Qué era lo que hacía antes? Era pescador. Cuando Cristo lo encontró, le dijo, Pedro, sígueme. De hoy en adelante vas a ser pescador, pero de hombre, ya no de peces. Y los demás le dijeron a Pedro, bueno, pues vamos contigo. ¿Ve la influencia? No, pues que si otros lo hacen, muchos lo hacen, sí, pero puede ser que todos estén equivocados. Y entonces ahí Jesús llega a la playa y ahí dice la Escritura que ellos han, en Juan capítulo 21, han estado trabajando, pescando toda la noche. Amado, ¿sabe de dónde lo sacó? Ellos tenían una compañía, eran dueños de una empresa de pescadería. Ellos saben que la mejor hora para pescar es en la noche y tenían sus barcas. Por eso dice la Escritura, dejándolo todo, dejaron las barcas, a su padre y todo, se fueron con Jesús. Pero toda la noche pescaron y no hallaron nada. Digan conmigo, ¿no hallaron? Nada. ¿Por qué? Porque ya Cristo le había dicho, Pedro, ya no vas a pescar peces, vas a pescar hombres. Y ahí es donde mucha gente dice, mira, yo no sé, todo por seguir a Jesús, todo por estar en la iglesia, antes me iba mejor, antes pescaba todos los días. Ay, mira, nunca nos había pasado, ni siquiera un solo pez, ni siquiera un pez muerto hemos sacado toda la noche. He escuchado mucha gente, yo amado, que dice, antes de entrar a la iglesia yo estaba mejor que ahora. Y ahora, por seguir a Jesús, yo no sé, todo este problema, ahora gano menos, ahora me va mal y todo, y empiezan a renegar como que la culpa es de Jesús. No, toda la culpa es nuestra, por no hacer las cosas correctamente. Eso es todo. Y entonces cuando llega Jesús le dice, muchachos, ¿tienen algo que comer? Vengan. Jesús ya tiene pan ahí en la playa, tiene unas brasitas, una lumbrita, tiene un pescadito o un pescadote. Vengan. Dice, no hemos pescado nada. Le dice Jesús, bueno, echen la red al lado derecho y van a hallar. Ahí los tengo yo ya listos. Ya le dije yo a todos los pescados que se escondieran cuando viniera Pedro y los demás y que se apartaran de las redes. Pero ahora ya les dije que se metan todos. Todos quieren entrar en la red. Y salen con la red arrastrando, llena de peces y se acercan. Y escuche, cuando le dicen a Pedro, Pedro, es el Señor, es Jesús. Dice la Escritura que Pedro se aventó del barco al agua porque se había despojado de su ropa. No me pregunte cómo andaba, si traía algo o no puesto, pero dice la Escritura que se había despojado de su ropa. Se tira al agua y muchacho, écheme los pantalones, aquí me lo voy a poner, y salieron. Y Jesús, en vez de decirle la etiqueta que todos podemos decir, ¿se puede imaginar? Aún los mismos apóstoles, yo creo que si usted y yo hubiéramos sido apóstoles, le hubiéramos dicho a Pedro, Pedro, ¿no decías tú que no lo ibas a negar? ¿Y cómo fuiste capaz de traicionarlo y negarlo, decir que no lo conocías? ¿Cómo fuiste capaz? Pero cuando Jesús lo encuentra, lo que le dice, Pedro, ¿me amas? Vea la etiqueta, Jesús está encontrando a Pedro, no para ponerle una etiqueta de traidor. No le dice, Pedro, ¿cómo fuiste capaz? ¿No dijiste que ibas a morir conmigo? No. Él le dice, Pedro, ¿me amas? Lo que Jesús está haciendo con Pedro
por segunda y tercera vez, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Tú sabes que te amo, tú lo sabes todo. Lo que Jesús está haciendo es sacándolo de esa identidad donde Él otra vez quiere regresar a hacer lo que hacía antes. De esa identidad donde Él está avergonzado. Pero sabe que cuando la sociedad, la gente te ponga etiquetas y te quiera decir cosas, te quiere decir traidor, te quiere decir soñador, te quiere decir que tú no puedes, que no vales nada, déjame decirte, es cuando Dios viene a sacarte de esas etiquetas y a recordarte realmente que tú eres un hijo de Dios valioso. ¿Cuánto vales para Jesús? Escucha, el valor lo pone el dueño. Para otras personas esto no vale mucho, ¿verdad? Bueno, usted no sé cuánto me pueda dar por este teléfono. Ya vamos en el Galaxy 25 por ahí, ¿verdad? Bueno, este es el número 10. Sí, ya miré algunos que no le dan valor. Pero el dueño sí, para mí es muy valioso. Porque es el único que tengo. Pero escuche, ¿cuánto vales tú? No, tú no vales lo que tú crees o lo que otros dicen. Tú no vales para nada, no sirves para nada. Tú vales la sangre de Cristo. Dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos han creído en Jesús? Tú vales la vida de Jesús. Tú vales la sangre. Tú vales el sacrificio de Cristo Jesús en el Calvario. Así que, por eso es que Jesús viene para otra vez a reafirmar la identidad de Pedro. Amado, aunque somos hijos de Dios, nos pasan estas cosas. Muchas veces. ¿Por qué? Porque traemos otra vez esas etiquetas. No creas las mentiras de que tú eres muchas veces un fracasado, yo no puedo nada. La Escritura dice, pues todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, cada vez que venga el enemigo con las mentiras. Mira, hay algunos que arrastran amarguras de la, no sé, a veces hasta de la familia. Eso es muy común que escucho yo. Escuché el caso de alguien que decía, yo no me siento ni siquiera parte de esta familia. Hay gente que crece con amarguras, con un desprecio que siente en su corazón, que a ella o a él no lo amaron tanto como a sus hermanos, ¿verdad? Y siempre pensamos que papá y mamá prefirió mucho a otros y a mí no. Y usted ya puede estar grande, bigotón, viejo, puede ser abuelo y todavía sigue arrastrando todavía esas etiquetas del pasado. Porque usted se identificó con un despreciado. Mire, ya le conté la historia de José. Léalo. Él jamás se vio como un despreciado de sus padres o de sus hermanos. No, él mantuvo su identidad hasta el final. Porque de su identidad depende tu propósito. Tu identidad está atada a tu propósito en Cristo. Salmos capítulo 27, verso 10. Este sí lo vamos a leer. ¿Lo tiene en su Biblia? ¿O no? ¿O ya ni la Biblia quiere leer? Aunque mi padre y mi madre me dejaran, ¿puede haber cosa peor como ser humano? Yo he escuchado historias que dicen, a mí mi madre me quería abortar. O mi padre obligó a mi madre. Aquí hay un testimonio grande de ese poder de Dios, ¿verdad, hermano? Mire, yo vi una joven, una ocasión que fui a mi país. Se golpeaba el estómago, estaba embarazada. Y otros hombres ahí estaban haciendo chistes, jugando con ella. Yo no sé cuál era el problema o el trauma que ella traía. Y ellos se reían cuando le pegaban. Se pegaban en el vientre. O sea, amado, yo escuché una historia. Hay cosas tremendas y terribles. Hay una mujer que quiso abortar a este muchacho porque ella fue violada. Y fue violada de un hombre que ella despreciaba. No solo eso, sino que cuando intentaron que ella abortara, no pudo abortar. Y cuando el doctor se dio cuenta que el niño estaba ahí pegado, decidieron que naciera. Pero ella no lo quería.
Desde antes, ella no lo quería. Cuando nació lo dio en adopción. O sea, ¿qué peor puede haber de eso, amado? Y entonces el niño crece en un orfanatorio, sale. De alguna manera alguien le habla de Cristo, se convierte a Cristo y comienza a predicar el evangelio. Y Dios comienza a usarlo grandemente. Dios comienza a sanar las heridas del pasado, a borrar las etiquetas de identidad, de despreciado, de huérfano. Tú eres un accidente, tú vienes de un problema. A quitar toda esa identidad y a poner una nueva identidad que es la única que puede restaurar al hombre y a la mujer en cualquier condición, y se llama Cristo en el corazón del ser humano. Y ese hombre que está contando ahí era un pastor, el que estaba contando esa historia. Y dice, y ese muchacho llegó a ser un predicador que hoy predica en diferentes partes del mundo y hoy está aquí parado ante ustedes. ¡Wow! Cuando escuché ese testimonio dije, este hombre está hablando del mismo. O sea, escuchar cómo Dios ha sanado todas esas cosas. Por eso pregunto yo, ¿habrá algo peor? Salmo 27:10. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Por eso es que tu identidad no está ni siquiera en tus padres y tus madres, está en Dios. Romanos 8, capítulo 8, verso 15. Mire lo que dice aquí. Porque muchas veces nosotros nos sentimos aislados. Mire lo que dice. Verso 15, 8:15, Romanos. No haber recibido el espíritu de ¿qué? Esclavitud, para estar otra vez en temor. Muchos de nosotros arrastramos temores en nuestra vida. Analice y piense. La Escritura dice que el verdadero amor echa fuera al temor. Solamente el verdadero amor. Cuando usted conoce, ¿y quién es el verdadero amor? Juan dice, Dios es amor. No es el amor de la pareja, ¿verdad? Primero no, como dicen algunos, no puede vivir sin ella y después ya no puede vivir con ella. Y ella se muere por él. Y ya después siente que se va a morir por estar con él. Quieren encontrar el amor en la gente, en la pareja, en los hijos. Amado, la Escritura dice claramente, dice Juan, Dios es amor. Y el verdadero amor echa fuera no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. La esclavitud te trae temor. Muchas veces estamos esclavizados aún en las relaciones, en diferentes áreas, sino que haber recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Ahora la palabra Abba Padre significa papá con dulzura, papito. O sea que ahora podemos nosotros acercarnos y decirle a Dios, yo soy tu hijo, tú eres nuestro padre, papi. O sea, con esa ternura, no exactamente por las palabras, pero con esa confianza y esa ternura que se acerca a un niño. Pero se puede imaginar alguien que fue adoptado, alguien que era huérfano, lo sacaron de un orfanatorio, toda su vida despreciado. Y cuando alguien con una posición alta, con mucho dinero, una persona de dignidad, de la alta sociedad, de respeto, de economía, lo adopta como hijo. Va a tomar tiempo en que este hijo abandone esa mentalidad, pero tiene que llegar, y tiene que llegar el momento en saber cambiar su identidad de huérfano, ¿verdad?, a un hijo con todo el derecho. ¿Sabía usted? Si usted adopta a un hijo, una vez que lo adopta, es suyo, no hay devolución. ¿Sabe por qué? Pregunto, ¿alguien tiene, levante la mano a los que tienen hijos, ¿puede devolverlos? ¿A dónde? ¿A quién? Exactamente así es el derecho de adopción. Y eso es terrenalmente. Usted adopta a un hijo, no vaya a decir a las 3 semanas y lo lleve a la institución, ¿sabe qué? Salió defectuoso, ya no lo quiero. O cámbiamelo por otro. No. Usted tiene todo el derecho y la responsabilidad. Ese hijo es su hijo con todo el derecho, igual que los nacidos en su casa. Así que si yo fuera usted, yo diría, yo tengo el mismo derecho
que los hijos de Dios nacidos en casa, ¿se puede imaginar? Amado, eso es glorioso. Pero la mentalidad de ese muchacho tiene que cambiar. Su identidad tiene que morir de huérfano a un hijo amado. Solamente te voy a relatar esto, pero en Mateo, esto sí lo vamos a ver, Mateo capítulo 4, verso 3. ¿Sabes que cuando la serpiente engañó a Eva, le dijo, el día que coman de este árbol no morirán, sino que serán abiertos sus ojos y serán como Dios? ¿Verdad que eso lo dijo a Eva? Bueno, la pregunta era, si ya ellos eran hechos a la imagen y semejanza de Dios, ¿ya eran como Dios? ¿Sí o no? Sí, tenían la imagen, tenían todo. Amado, tenían la identidad de Dios, la tenían completa. Pero mira, esa mentira, escucha esto. Ninguna mentira tiene poder hasta que la crees. Porque cualquiera te puede estar diciendo una mentira y no va a surgir ningún efecto, ningún poder en ti si tú no la crees. Pero en el momento que tú crees esa mentira, el poder de esa mentira entonces ya te atrapó y te dañó. Y Eva creyó eso, ¿verdad? Quería ser más, quería ser como Dios. Pero mira, en Mateo capítulo 4, verso 3, el diablo le dice a Jesús, vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, porque tenía hambre, ¿verdad? Había ayunado 40 días, 40 noches, lógico, sabía que tenía hambre. Pero escuche esto, esta tentación no se refiere a su estómago, a su hambre, a su necesidad física externa. Esta tentación se refiere a la identidad. Satanás tentó la identidad de Jesús. Por eso es que Jesús responde en el siguiente verso, no solo escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabe de dónde viene ese texto? Ese viene de Deuteronomio. Jesús está utilizando la escritura, por eso le dice, ya está escrito. Que el hombre no solamente necesita el pan para vivir, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Yo necesito, mi cuerpo necesita alimento, pero estos 40 días, 40 noches, lo que me ha sustentado ha sido Dios. El único que te puede sustentar en todo momento, amado, es Dios. No importa lo que pase. Por eso Satanás siempre va a venir a atacar, ¿qué? Tu identidad. Por eso esta serie de la identidad es bien importante. Porque si tú dejas de verte como lo que te ven otros, si tú has creído o han dicho en tu familia, amado, recupera tu identidad en Cristo. Adán y Eva perdieron esa identidad, pero Jesús se mantuvo firme. Ese fue el ataque, no fue al pan, no fue a la comida. Si eres hijo de Dios. Y la siguiente tentación, otra vez, vuelve a decirle, si eres hijo de Dios. O sea, siempre la tentación es a eso, a la identidad. Voy a terminar con esta historia, vamos a dejar lo demás para otro día. Pero en Lucas capítulo 15, aquí terminamos con Lucas. Dice esta historia, eso lo vamos a leer, abra su Biblia, Lucas 15, 17. El apóstol Pablo dice que en nuestra mente se van formando fortalezas. Hay palabras que me llamaron la atención para que usted lo estudie en casa. Esto está en 2 de Corintios capítulo 10. Pablo habla de que en Cristo Jesús tenemos el poder de parte de Dios para la destrucción de fortalezas. Número 1. Hay otra palabra que surge ahí, es argumentos. Otra palabra, altivez. Y la cuarta son pensamientos. ¿Sabe cómo se forma la identidad distorsionada en la mente del ser humano? Primero, por pensamientos. Un pensamiento se puede sembrar. Una idea, ¿verdad? Una idea, un pensamiento, un argumento, alguien te convence. ¿Por qué los niños comienzan a perder su identidad? Escuche, esto es bien importante, que los niños a temprana edad mantengan su identidad. Los hombres con los hombres, las mujeres con las mujeres. Esto lo hemos visto por mucho tiempo. ¿Sabe dónde surgió, dónde comenzó el homosexualismo y el lesbianismo a explotar a cantidades y a números desorbitantes? ¿Sabe dónde fue?
en la Segunda Guerra Mundial. Investigue esto, se va a dar cuenta. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué pasó? Porque el padre estaba ausente de casa. No estaba en casa el padre. Y según el modelo que va creciendo, el niño va tomando una identidad. Por eso los niños de pequeños deben de... ¿No dice Jesús? El hijo hace lo que ve hacer ¿a quién? Ajá, al padre. Y yo lo que he visto y oído de mi padre es lo que yo vengo a hacer. Por eso el niño, varón, debe desarrollarse con los varones. Y ahí comienza su identidad a ser reafirmada, alineada o desviada. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Yo tenía un compañero de trabajo hace muchos años, decía que allá en su país él tenía un amiguito que era el único varón, era el último. Había tenido como 10 hermanas. Era en aquel tiempo que no había televisión, ni a colores, ni internet, ni Facebook. Así que 10 hermanas, y todas jugaban a las muñequitas, al novio, y todas decían, ay, yo ya quiero tener novio. Y el niño también decía, yo también quiero tener novio. Y jugaba y lo vestían igual que a una niña. Y su identidad se fue desviando. Amado, esto es así. En el hombre y en la mujer es lo mismo. Por eso la identidad es tan importante. Cuando Dios creó al hombre, varón y hembra los creó. Número 1, tenía la imagen de Dios. Número 2, complemento. Varón y hembra. ¿Para qué? Después les da la asignación, propósito. ¿Qué les dice? Los bendijo. Tienen mi bendición. Ahora viene la asignación. Tercer cosa, multiplíquense. ¿Cómo se va a multiplicar? Si Dios hubiera hecho 2 hombres o 2 mujeres. ¿Verdad que no es lógico? No, pero Dios en su sabiduría, complemento. Hombre y mujer, multiplíquense. Llenen la tierra, sojúzguenla. Así que esas ideas sí, son fortalezas, argumentos que se vienen formando en nuestra vida, amado, y solamente Cristo puede romper todas esas fortalezas. Esa es la verdadera guerra espiritual. No es repetir palabras como decir, yo derribo, yo decreto, yo ato, y se vuelve a soltar el diablo y lo vuelven a atar en todo el mundo y ya lo até como 20 veces. No, amado, es derribar las fortalezas en nuestra mente. Así que Lucas capítulo 15, hay un joven que abandonó su hogar y se fue de casa. Le dijo al padre, dame toda la herencia que me corresponde y yo me voy. Este hombre se fue. ¿Sabe cuál es la etiqueta? ¿Cómo le llaman? ¿Ya saben de quién estamos hablando? ¿El hijo qué? El hijo guapo. No, el hijo pródigo. A todos le ponemos etiqueta, amado. Sobrenombre. Y malgastó todo y tenía muchos amigos, porque cuando tiene dinero, tiene amigos. Y tiene muchas novias. Y bonitas, ¿verdad? Las que les gusta el dinero. Pero se le acabó el dinero, se le acabaron las novias bonitas, se le acabaron los amigos, se le acabó todo. Y cuando él de repente, ahora ha malgastado todo, dice la Escritura, y se acerca a uno de los ciudadanos donde él andaba lejos de su casa, se había ido de su casa porque ya no quería estar ahí. Porque muchas veces los muchachos dicen, cuando yo cumpla los 18, me voy, ¿verdad? Y yo le digo a mis hijos, yo les decía, me avisas antes para comprarte una mochila donde quepa todo. Yo te ayudo a empacar. Mira, y el padre no lo detuvo, se fue. Y él cuando estaba ahí, lo contrató un hombre para que cuidara cerdos. Tenía hambre, había malgastado todo y ahora él deseaba comer lo que comían los cerdos. Amado, esta es la condición a donde llega el ser humano en su degradación. Por no valorar la identidad que él tiene en Cristo Jesús, puede llegar a lo peor. Lo vimos en Romanos capítulo 1. Y este hombre, el llamado hijo pródigo, él está ahí. Y hay un momento en esa caída de degradación, dice este versículo 15, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen qué? Abundancia de pan. Y yo aquí perezco de hambre. Ese volviendo en sí significa que
recapacitó en un momento. Hay un momento de luz. Quiero decirle, amado, joven, señorita, anciano, viejo, joven, fuerte, como tú te consideres. Hay un momento en la vida del ser humano donde viene la luz de Dios y te alumbra y te hace recapacitar en lo correcto, te muestra tu error y te muestra la salida, que vuelvas a casa, que vuelvas a Dios. Lo hizo recapacitar y dijo, volviendo sí. Verso 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Mire, yo quiero que vea este punto bien importante. Este muchacho, aunque había malgastado todo, perdió toda la herencia, ¿verdad? Perdió los amigos, las amigas, el dinero, perdió, amado, todo. ¿Sabe qué fue lo que no perdió? Escuchen, nunca perdió la identidad de que él era el hijo de aquel hombre que lo tenía todo. Por eso él todavía dice, en la casa de mi padre. En la casa de mi padre. Verso 21. Él dice, me levantaré e iré a mi padre. Y entonces levantándose vino a su padre. Verso 20. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. ¿Cuántos saben que tú y yo tenemos un Dios misericordioso? Que cuando tú, como decimos en buen mexicano, la hemos regado, hemos hecho lo incorrecto, hemos llegado, amados, perdido todo, pero si tú mantienes la identidad de hijo de Dios y vuelves a Dios, hay un Dios esperándote, un Dios de misericordia. Fue movido a misericordia, corrió y se echó al cuello de él y lo besó. Y el hijo dijo, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El padre no lo dejó de terminar su sermón, sino que el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestidle, poner un anillo en su mano, calzado en sus pies, traer becerro gordo, matémoslo, comamos, hagamos fiesta, porque mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Gloria a Dios, amado, la identidad de hijo es lo único que lo hizo regresar. Ponte de pie. Yo quiero que medites por un momento antes de irnos. Vamos a orar. Escucha, por eso la identidad de quien tú eres no es lo que dice la sociedad. Tal vez le habían dicho a él fracasado, le habían dicho posiblemente ladrón, no sé. A Jacob le llamaron también un suplantador, ¿verdad? Hay tantos títulos, amado. Pero Dios le cambia esa etiqueta, esa identidad de Jacob y ahora le pone ¿qué? Israel. Abraham tenía un nombre, Abraham, y ahora es Abraham. A Sara, Saraí. Amado, Dios lo que quiere es cambiar no solamente tu identidad, pero cambiar tu historia. Quiere cambiar tu vida, que tú vivas conforme a lo que tú eres. Nosotros somos hijos de Dios. Eso es lo que dice la Escritura que somos, ¿sí o no? Yo quiero que cierres tus ojos, vamos a orar al Señor. Dice la Escritura que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio y somos nación santa. Somos su pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Por eso nosotros, hoy que somos su pueblo, hoy somos sus hijos, hoy reafirmamos la identidad de lo que somos en Cristo. Porque si el que está en Cristo es nueva criatura, entonces debe de vivir, debe de caminar como lo que es una nueva criatura en Cristo Jesús. Somos su pueblo escogido para que anunciemos las virtudes, el poder de Dios, para que anunciemos, mostremos con nuestra vida, así como José, el soñador, decían otros. Pero lo que miraba a sus patrones, lo que miraba al carcelero, lo que miraba al rey, lo que miraban sus compañeros donde él vivía, lo que miraban era que Dios estaba con José. José nunca perdió su identidad. Nunca.
Aunque fuera el hijo pródigo, tampoco, nunca perdió su identidad. Cuando volvió en sí, él dijo, es tiempo de recuperar mi lugar al lado de mi padre, porque es ahí donde yo pertenezco, me corresponde, volveré a mi padre. Dios es un Dios de misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por cada uno de los que estamos aquí, que está volviendo su corazón, vuélvete a Dios, acércate. Si te has alejado, dile, Señor, hoy yo me reafirmo, hoy yo me vuelvo como el hijo pródigo, porque yo sé que en tu casa hay misericordia, hay pan, hay alimento, hay sustento. En tu casa, Señor, hay palabra que puede fortalecer mi vida. Gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Yo te doy honra, te doy gloria, porque tú estás restaurando esa identidad de hijos de Dios en cada uno, en el nombre de Cristo. Padre, también te damos gracias por las ofrendas, por los diezmos, por lo que traemos, Señor. Con gratitud en nuestro corazón traemos de lo mucho que tú nos has dado, de lo mucho que tú nos provees, la economía, el sustento. Siempre nos das hasta que sobre. No solo que nos alcance, siempre nos sobra. Gracias, Señor. Hasta que sobre y abunda. Y traemos con gratitud estas ofrendas y estos diezmos. En el nombre de Jesús te damos gracias y todos decimos amén. Denle un fuerte aplauso a Cristo. Usted tiene la identidad de hijo de Dios. Bendecidos, amados.